Hola a todos, soy Mr. Rockman y esto es Magna Rock, vuestra emisora. ¿Y qué deciros que no sepáis ya de la siguiente banda que os traigo? Son la revelación del año. Han venido a romper todos los moldes. Y como no podía ser de otra manera, os estoy hablando de los Tucson. Este maravilloso trío formado por Bastian, Hugo y Kyle, que han venido a poner patas arriba el mundo del rock. Por lo que no me dilato más y os dejo con su rompedor sonido. Buenos días y rock and roll. As my soul fire my through, yeah. There's our gaze through his vanity. Rope is all on your neck, yeah. Them eyes, my through was my through, my solid freedom. Ask for revenge. Since our victory, I said we're already with your eyes. Tear apart as you feel. And my soul feels make my rules clear. Hola, muy buenas, soy Hugo de los Tucson, ya me conocéis. Nada, agradecer a todos los seguidores y seguidoras. Estamos con el puto Bastian. ¡Puto Bastian! Bueno, los que me conocéis sabéis que no soy muy de emocionarme con las bandas, pero es que este fin de... Ha sido una bajada de azúcar muy... Hola, muy buenas chicos. Nada, informaros de que he dejado de formar parte de los Tucson y bueno, vais a seguir teniendo... Tells me something bad happens. I don't see it, but there's no. I don't see it, but there's no ground. I don't see. I put this no around. Wow. But it. There's no around. Yes, I sure. Wow. Stories are death,
a story of heartbreak. I apologize to all that woman, Ole, abuelita de guapo. Once I met you feel like this, the ones I met felt like this. Joder, macho. Joder, es que no lo entiendo, de verdad. ¿Por qué cojones la puta musa, o la divina inspiración, o lo que polla dependa que yo escriba canciones es tan intermitente, tío? Es que por momentos es como si solo pudiera pensar en música y de repente todo eso desaparece y queda la nada. La calle con todos los semáforos en rojo. O sea, mi puta cabeza ahora mismo. Y no suele ocurrirme esto, por eso estoy aquí tirado, encerrado en mi puta casa. Y no que hacerme la paja no me haya ayudado, tío, que lo ha hecho. Pero es que es una puta piedra negra que debe pesar como 12 toneladas, tío, que está aquí ocupando el lugar donde debería estar mi cerebro. No, la genialidad eso se puede alcanzar a través de la droga. Yo desintoxicándome, te de los cojones. Es que justo cuando tengo el disco casi a punto. Tío, este maldito Black Coffin. Una canción me falta y resulta que ahora pues me tengo que desenganchar de la autora de todas y cada una de mis jodidas y brillantes canciones. Pues qué más me da a mí morirme de una puta sobredosis con la polla en la mano. Me la suda, tío. Voy a entrar en el selecto club de músicos yonki que murieron en brazos de su mejor amigo. Y habré levantado 3 discos dignos de recordar. Ojo. No puedo imaginarme nada peor que grabar un mal disco y vivir para verlo. O sea. En fin, que no me queda gasolina. Y sin mi gasolina ya no puedo escribir. Sin gasolina pues tampoco puedo terminar esta puta canción. Todo esto es por tu culpa, maldita zorra. Es que te hago responsable de todo. Pero como cojones se lo explicas al juez. Sí, señor Juan, yo estaba allí de pie, mirando invisible cómo se colocaba la pistola en la cara. Y apretaba el gatillo. Rock and roll. Me cago en Dios, si no hay quien se suicide. Te respeto hacia los futuros muertos. Alex, ¿qué coño quieres? ¿Qué tal, amable señor? Qué reconfortante es escuchar su dulce voz. Venga, déjate de mierda, ¿qué quieres? Vayamos a pensar juntos. Soy tu manager, llevamos casi un mes de retraso con el disco, te falta por grabar una canción y llevo varios días sin saber de ti. ¿Tú qué crees que me habrá movido a coger el teléfono y llamarme? No lo sé, por eso lo que dices ahora mismo no caigo. Espera. Que viene de camino hacia aquí para traerme droga, que hagan un poquito más soportable mi existencia. ¿Tus viajecitos en ambulancia, uno de ellos crítico, no han servido para saciar tu hambre de aventuras? Vale, deja de tocarme los cojones, tío, así no hay quien se centre. Tío, esto no es serio, un músico que no se droga y que lleva un mes encerrado en su casa. ¿De cojones se ha visto eso? Entonces desea un viaje de ida al País de las Maravillas. Lo siento, señor. Lamento comunicarle que si ese es su deseo, se busque otra puta agencia de viajes. Bueno, pues parece estupendo. Cuando el disco sea una mierda que nadie quiera escuchar, ya veremos qué opina sobre haberme privado de la magia que levantó este maravilloso grupo. Bastián, no vas a cargar sobre mi conciencia lo que te pueda pasar, te lo aseguro. O sea, acabas de descubrir que tienes conciencia.
Cuando ocurrió lo de Hugo no te tembló tanto el pulso. Lo de Hugo fue por el bien de todos. Ni él estaba en su mejor momento ni estaba beneficiando al grupo. Pero vamos, eso era algo que tú ya sabías. No me intentes cargar a mí con el muerto. Te recuerdo que quien decidió echarle fuiste tú solito. Pero este puto bloqueo es mi castigo. Estoy pagando mi traición. Considerado como traición, va a ser como en una semana no estás en el estudio grabando la canción que falta, que por cierto da título a este maravilloso disco, Black Coffee. Que no podía hacer más honor a su título, porque está claro que nos vas a enterrar a todos. De todas formas, no te preocupes que ahora mismo lo hablamos. Estoy yendo para allá. Si encima me toca verte la puta cara. Se ha hecho perfecto. Me van a dar por el culo a todos. Siempre te me engañas. Sí. Acabo de llegar a casa de Bastián. Vale. Vale. En una hora nos vemos allí. Chao. ¿Qué tal, Bastián? ¿Cómo vas? Pues igual que hace un rato. ¿Te están trayendo la comida y eso? Sí, no te preocupes, me tenéis muy bien controlado. Tú elegiste estar aquí. ¿Era esto o la clínica? Así que me parece que no puedes quejarte. Muy bien, vale. Mr. Wonderful, ¿qué se ofrece hoy? Vayamos al grano, mon ami. Tú quieres sacar adelante el disco y yo quiero sacar adelante el disco. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Correcto. Entonces, ¿qué coño pasa? ¡Que estoy bloqueado! ¿Tú eres consciente de la cantidad de dinero que se ha gastado la discográfica en publicidad, técnicos, videoclips? Por no hablar de que tenemos el calendario completamente cerrado. Toda España está llena de vallas con tu cara y la fecha del lanzamiento del disco. Entrevistas programadas y miles de cajas donde pone Black Coffin. Pero falta lo más importante. La canción que da nombre al puto disco. Bueno, pues es que me hubieran preguntado. Preguntado. Has firmado un puto contrato, Bastián. Mira, sabes que normalmente nos doy el coñazo y dejo que vayáis a vuestro rollo y esas cosas. Pero esta vez no van a dejar que te salgas con la tuya. Como no acabes este disco, vas a tener problemas legales importantes. Y si eso pasa, se acabaron los conciertos, que es lo que te da la pasta. Y si se acaba la pasta, se acaba la vida tal y como la conoces a día de hoy. ¿Vida? ¿Esto llamas vida? ¿Sin poder ni salir ni a la esquina? Se eligió de forma democrática. La democracia es la jaula, hemos decidido sentirnos libres. Bastián, es una puta canción. Es una maldita canción. No puedes escribirla y punto. No, pues no puedes escribirla y punto. ¡Joder! Mira, y si es tan fácil, aquí tienes papel y lápiz. Es la puta, tío. Jamás. Mira, Bastián, este es vuestro cuarto álbum. Estáis más que respaldados musicalmente hablando. Lo que lleváis grabado de disco apesta a vosotros. 6 años después seguís en plena forma. Habéis sobrevivido a lo de Hugo. Y el chaval nuevo ha encajado bien. Ya va siendo hora de que te dejes ayudar un poco. ¿Qué quiere decir con eso? Para cumplir con los plazos, he comprado varias letras de tu estilo. Lo único que tienes que hacer es escoger una, añadirle un estribillo y... ¡voilà! O sea, ¿qué has hecho qué? O sea, que yo jamás haría una cosa así, o sea, jamás. Es que el simple hecho de que pienses que sería capaz de hacerlo, tío. ¿Sabes qué me parece un insulto? Tiempos desesperados. Mira, yo es que así no puedo pensar. Estoy con un síndrome de abstinencia encima que me saltas por la puta ventana en cualquier momento. Pues ya está. ¡Drógate! Métete todo lo que quieras. Date un festín. Ya te traigo yo la droga si me lo firmas en un papel. Pero te aseguro que de ahí no va a salir una canción. Va a salir un funeral y un incremento de las ventas bestial. Que comparado con el coñazo que me estás dando, estoy pensando seriamente en traerte yo mismo la jeringuilla en bandeja de plata. Los músicos sois más rentables cuando estáis muertos. Pues es curioso que digas eso. ¿Sabes por qué? Sorpréndeme. Mira, un segundo antes de que llamaras por teléfono, iba a pegarme un tiro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Sí, un tiro. Con esto. ¿Pero qué haces, chaval? Deja eso. Deja eso, por favor. Tranquilo. Tan gilipollas. ¡Oh, puta! Alex, tío. Alex, tío, no me jodas, tío. Tío, por favor, no te mueras. Tío, no te mueras, No me hagas esta putada, Alex. Alex, por favor, tío, no te mueras. Me cago en la puta, tío. Alex. 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 Creo que voy a vomitar.
Tío, piensa en el lado positivo. Va a dejar de tocarte los cojones. Eso es así. A ver, con Consuelo, cuando esté en la puta cárcel, una mierda, tío. Me jodas. Además, tenéis dos maneras de hacer esto. Una es que te cagues y que tu carrera se vaya a la mierda, tío. O hacer las cosas como la haría un puto hombre. Piensa en tu reputación, en tu música y que todo se vaya a la mierda, se va a retrete, tío. Todos estos años invertidos en tu música para nada, se va a quedar en nada. ¿Y tú por qué? Por un subnormal como vales, no me jodas. No queda otra. Hostia, tío, no queda otra. Al lío, tío. Al lío. ¿Qué se supone que voy a hacer yo con un puto cadáver? ¿Sabes eso que dicen de los lobos, no? Si ves a uno en tu puerta, déjale entrar tranquilamente. Porque si viniera a hacerte daño, nunca le habrías visto venir. ¡Policía! ¡Policía! Vale, vale, apaga la puta luz, soy policía. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Quién va a ser? A ver, tranquilízate, Hugo es tu mejor amigo. Él me va a ayudar a salir de este puto lío. La verdad es que soy un hijo de puta con él, tío. Y la conciencia es que me va a matar. Voy a tener que decirse en algún momento. Sí, tío, te cállate la boca. Lo menos hasta que toda esta mierda haya pasado. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hablas solo? ¿Qué coño estás haciendo? Venga, ábreme. Vaya pintas llevas. ¿Qué pasa? ¿Vas a pintar la casa? Sí, a pintar. No me jodas. ¿Pero qué coño es esto? Tío, así sin querer. ¿Sin querer? Tu indumentaria no te permite decir sin querer. Joder, te lo juro que he dejado caer la puta pistola y... que se ha disparado, tío. Vale. Y la pregunta es qué cojones hace una pistola en tu casa y cómo coño la has conseguido. Yo qué sé, una de esas cosas que consigues en algún momento de tu vida y ahí la tienes. Se me olvidaba. Objeto indispensable en cada hogar. Bueno, vas a ayudarme a deshacerme el cadáver porque si no te puedes ir largando. Sabes que odio a este tío con todas mis fuerzas. Pero te has vuelto loco.
Deshacernos del cadáver. Matas a Alex y ¿qué pasa? Le metemos en una alfombra y al río. Mira, Hugo, tío, mi carrera sí que se va al río. Como no saquemos a este tío de aquí, no lo llevamos bien lejos. ¿Y qué saco yo en claro de todo esto? Bastante tengo mis problemas. Esta vez te tengo que decir que no. No voy a decir nada. Pero tampoco quiero jaleos. ¿Desde hace cuánto somos colegas? Joder, que tiene la llave de mi puta casa. Tú eres un hermano para mí y lo sabes. Todos estos meses que no te entra pasta, ¿quién te ha ayudado? ¿Eh? Devuélveme el puto favor. Está bien. Te voy a ayudar. Pero con una condición. Mañana vas a la discográfica y dices que vuelvo. Uy, yo eso no sé. Que me suda la polla. Que te pegas con quien te tengas que pegar. Que para eso eres el Bastián de los Tucson. O te comes toda esta mierda tú solito. Esto es hasta los cojones. Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Por lo visto ibas a trocearlo, ¿no? Sí, bueno, lo típico, ¿no? No sé. No sé cómo se procede en estos casos, doctor Strangelove. Gracias, está ahí todo el mundo, tío. ¿Todo el mundo? No le habrás matado por hacerse gracioso, ¿no? Tengo que preocuparme. El whisky donde siempre, ¿no? No te molestes si no hay una gota de alcohol en toda la casa. Espera. Se me olvidaba. Por esto no escribes una mierda. Tienen encerrado en cuarentena como un animal. Bravo, Alex. El mejor letrista es de Dylan y le corta la inspiración. Parece que te ha disparado de latir. Y con la gilipollez aquella de la última sobredosis. Me han cortado el suministro y de todo. Bueno, sexo, drogas y rock and roll. Es una puta madre hasta que te dicen que la palmas. Entonces te toman las cosas de otra manera. A ver, por mucho que me esté jodiendo, tendría que parar. Es que si no hay quien haga una mierda. Bueno, si quieres cuando acabe todo esto te puedes echar una mano con las letras. He estado trabajando mucho desde que dejé la banda. Y recuerda una cosa. Los Tucson siempre serán los Tucson. Gracias, Hugo. Te debo mucho, hermano. Bueno, tú déjalo estar. Primero vamos a lo importante. ¿Tienes la sierra por ahí, no? Sí. Vale. Pues ahora tenemos que cortarlo en 5 trozos, como siempre han dicho. ¿Te he dicho quién? En las películas, ¿dónde lo van a decir? No creo que haya ningún teléfono de ayuda al homicida, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Por la pierna, te duele menos. Claro. ¿Tú qué dices, Alex? No me importa una polla por dónde empecemos. Bueno, tú dale y ya vamos viendo. Pues empieza la cosa de puta madre.
¿Cómo estás? ¿Tú qué coño crees? No sé a qué viene esto. Sabías que tarde o temprano iba a acabar ocurriendo. Tus métodos nunca han sido los más adecuados. Mis métodos. ¿No decías esto hace unos años? Hace unos cuantos años ni tú ni yo estábamos en la misma situación. Pero no quiero entrar en detalles, ¿vale? Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, Raúl. Y esta vez no puedo ayudarte. Tú nunca puedes hacer nada. Me parece que estás algo confuso. Llevo ya mucho tiempo cubriéndote las espaldas. Sí, claro. Desde que te hicieron comisario, no ha habido un solo día que no me hayas estado tocando los cojones. Mira, estoy intentando suavizar esto lo máximo posible por tu bien. Por mi bien. Sí, por tu bien. No eres capaz de entender que no haces las cosas como es debido desde hace mucho tiempo. Y te lo advertí, ¿eh? Vaya que sí te lo advertí. Lo último que quiero es esto, pero te has convertido en un salvaje incapaz de controlar sus actos. Cada uno es como es. Pues hasta que no cambies, estás inhabilitado. ¿Inhabilitado? ¿Cómo que inhabilitado? Lo que has oído. Hasta nueva orden estás fuera. Pero no me puedes hacer esto. Gracias a mí ocupas este despacho. Devuélveme el puto favor. Le has roto la boca a un sospechoso con una puta llave inglesa. ¿Qué coño quieres que haga, Raúl? Mira, tanto tú como yo sabemos qué clase No de... te corresponde a ti emitir juicio de ningún tipo, y mucho menos hacer lo que has hecho. La decisión ya está tomada. Hasta nueva orden estás fuera, así que, por favor, entrégame tu placa y tu arma. ¿18 años de servicio? Para que me trates como me estás tratando. La verdad. Raúl, basta. Ahora vete a casa. Ya te llamaremos cuando sepa con más exactitud lo que va a pasar contigo. Lo que va a pasar conmigo. Ahora te voy a decir yo lo que va a pasar contigo. Vamos a salir tú y yo por esa puta puerta. Y le vas a decir a todo el mundo a quién le debes todo lo que tienes. Porque si no, te juro por Dios que te vuelo la puta cabeza. Siempre has sido un trepa. Has pisado a todos tus compañeros para conseguir tus objetivos, sin importarte nada ni nadie. Y has dejado un camino de cadáveres a tu paso hasta este despacho. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a salir, te vas a quitar la puta máscara y le vas a decir a todo el mundo quién eres realmente. Raúl. Raúl, ¿estás aquí? Vamos a dejarlo aquí, ¿vale, Raúl? Vete a casa y descansa.
Joder, es que parezco un puto repartidor a domicilio. No, los piseros no son tan torpes. Mira cómo estás poniendo el suelo, animal. Te dije que tenías que envolver bien todos los pedazos. Joder, es que si me hubieras ayudado... ¿Qué? ¿Que encima qué? No, pero... Joder. Joder, ¿qué? Que no me tienes que echar nada en cara. Que si no llego a estar yo aquí, estarías comiéndote toda esta mierda tú solito. Y por no hablar de si el que llega a venir es Kyle, que es el novio de Alex. Como todo esto salga a la luz, te va a matar. Decir el novio es mucho, tú. ¿Pero qué pasa? ¿Que nadie me va a creer nunca? ¿O qué? Que se la estaba chupando. En el baño del estudio. ¿Cómo le tengo que decir que tenía los huevos hasta la garganta? Bueno, pues si se enfada siempre podemos ofrecerle la tranca. Qué gilipollas. Tronco, la sangre, que está goteando otra vez. Joder, me cago en la puta. ¿De Alex? Es Kyle. ¿Le has cortado la polla? ¿O se lo has dejado puesta? Sí, soy Kyle. Oye, ¿sabes dónde está Alex? No, no, es que vengo del estudio y ahí no estaba. No sé. Oye, ¿sabéis dónde está Alex? Me dijo que iba a ir a casa de Bastian. Les estoy llamando, pero nadie me coge el teléfono. Vale. Vale, bueno, voy a ir a casa de Bastian a ver qué está pasando. Vale. Venga, chao. Chao. Perdona. ¿Me das lo mío? Imbécil.
Es que hay que joderse, siempre tienes el puto coche lleno de mierda. ¿Qué dices? ¿Qué coño es eso? ¿El qué? Pues zapatillas por todas partes, un saco de dormir. Una puta caja de madera llena de cuerdas. Bueno, ¿y ahora qué? La puta, ¿no te jode? Uf, tío, no me hables. Acabo de conocer a una. Madre mía, tío. Lo tuyo es increíble. Eres el amo y señor del rock. Podrías follarte a cualquier mujer del mundo con solo mirarla y el señor prefiere irse a putas. Tío, ¿cuántas veces te lo voy a tener que explicar? Esto es como cuando te cortaban el pelo en casa. Estaba muy bien. Pero de vez en cuando ibas a la peluquería porque te gustaba que te lo hicieran profesional. Pues con la puta de... ¿Tú eres consciente que ya hemos troceado en el maletero el cadáver de nuestro manager? ¿De qué coño hablamos de putas? Yo coño sé, yo no saco el tema. Tú has dicho, vamos a putas. Y yo te he dicho, acabo de conocer una que es una maravilla. ¿Y ahora dónde vamos? Yo qué sé. Habrá que llevar a este hombre a algún lado, ¿no? Sí, ya, pero ¿dónde? La próxima vez que mates a alguien y lo cortes en pedazos, antes de bajarlo al maletero, piensa dónde cojones lo vas a llevar. O sea, si alguien debería saber dónde podríamos llevarle, eres tú. Nos hemos recorrido medio mundo en autobús porque no te gustan los aviones. Exacto, no me gustan. Y además, que nada más montar me digan todas las opciones que tiene de caerse, pues no ayuda. Ya podrían contar una historia de cómo llega sano y salvo. Me va a poner jefe ese. Voy a poner música. Ah, vale. ¿Qué pretendes? ¿Que busque en el navegador lugares con encantos donde enterrar tu puto cadáver? Y a veces no sé cómo es posible que haya llegado tan lejos. Sí que lo sabes. Por esto. ¡Bastián! 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 Sí, vaya cara se les quedó. Pero bueno, para eso están, que se jodan. Oye, ¿la tía está con la que andabas? Bueno, mejor ni preguntes. ¿Por qué será que no me extrañas? ¿Qué se le va a hacer? He decidido invertir mi tiempo en cosas más importantes. Hostias, es verdad, cuéntame eso de que estás escribiendo. Pues nada, vi que tenía demasiado tiempo libre y me puse a escribir. Joder, no me habías dicho nada. Quería sacar mi propio disco y hundiros como a ratas traidoras. Lo digo en serio. He rescatado algunos temas que había escrito para Obstrucción en su día y bueno, he escrito algunos nuevos. Me jodas. No te agaches. Bueno, y hablando de este tema, ¿cómo es que ha decidido llamar Las Coffin al nuevo disco?
Es una extraña sensación, pero a veces pienso que esto va a ser mi última noche. ¿Sí? Quizás por eso he sido capaz de escribir esa maldita canción. No te había dicho por qué Alex había venido a vernos, ¿no? Sorpréndeme. Es muy cabrón, ha comprado letras para que pudiera terminar el tío. ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Sabes qué es lo peor? Que sé que hubiera acabado aceptando. Pero bueno, como has dicho antes, los Tucson siempre serán los Tucson. Y si tú ya tienes unas cuantas letras escritas, ya no puedes. Aún no estoy oficialmente en el grupo y ya me estás pidiendo mis canciones. Como no termino el disco esta semana, quizás los Tucson desaparezcan por aquí. Como lo de aquí atrás no salga bien esta noche, los Tucson sí que van a desaparecer para siempre. ¡Hostias! ¿Y eso? ¿El qué? ¡Hostia, la pistola, tío! ¿Qué eres ahora, yo, Percy? Soy el que no debería estar aquí. Y ya te adelanto que mis cojones y tu lengua van a bailar un tango, como esta noche tengamos problemas. ¿Qué problema íbamos a tener? Dígame. ¿Qué tal, Jiménez? Oye, compruébame una matrícula. Raúl. Tío, sabes que no puedo hacer eso ahora mismo. Dale, hazme el favor. Que no puedo, macho, que me meto en un lío de cojones. Joder, tío, ¿desde cuándo eres tan capullo, macho? Hazme el favor, verifícame la matrícula. Pero no se entera ni Dios, ¿eh? Sí, si te parece, llamo al comisario y se lo digo. Toma nota. Dime, venga. ¿Estás apuntando? Verás en la mierda en la que me metes, cabrón. No te quejes. 2, 9, 5, 7. Bravo, Foxtrot, Sierra. Hostia, tú. ¿Qué pasa? El coche está a nombre de Sebastián Gil. Este chaval es el cantante este famoso de rock, el de los Tucson no sé qué. Raúl, ¿estás ahí? Sí, están entrando al piso de Bastian. Pues no lo sé, al parecer la sangre viene de ahí, de su casa. No lo sé, Bastian sigue desaparecido, algo no lo localizo, Alex igual. No lo sé, imagino que intentará localizarles por los móviles o algo. Vale, bueno, yo iré... Sí, yo iré ahora mismo a la comisaría. Vale. Venga. Chao. Chao. ¿Qué cojones has hecho, Bastian? Las calles están oscuras. Y es por algo más que la noche.
Ya era hora. Creía que te estabas haciendo una paja. ¿Es terapéutico, sabías? ¿El qué? ¿Masturbarse? No me jodas que te estabas haciendo una paja. Claro. La madre que me parió. Bueno, forma parte de terapia de desintoxicación. ¿Ah, sí? Mira qué bien. ¿Te funciona? Aquí estoy, ¿no? Igual me estoy dando cuenta de que tu nivel de inteligencia emocional es nulo. Por decirlo suavemente. No decir que eres un normal. O sea que estamos en plan forajidos, con Alex hecho lonchas en el maletero, y el señor quiere parar en una gasolinera a hacerse una paja. Y a poner gasolina. La policía podría estar buscando a Alex ahora mismo. ¿De qué se va a preocupar por él tan pronto? ¿Qué haces? ¿Qué el móvil? ¿Qué móvil? ¿El de Alex? Ah, coño, no te preocupes, tío. ¿Quién está por ahí? ¿Que te has traído el puto móvil? Si nos están buscando, nos localizan. Joder. Que te estás quedando gilipollas con tanta terapia. Oh, macho. ¿Paga la gasolina? No. Te estaba esperando. Encima de que me van a meter en la cárcel por tu culpa, no te voy a pagar la gasolina, es un normal. Pues no tengo la cartera encima, lo he dejado todo en casa. No te traes tus cosas y sí le doy a los demás, ¿no? No te muevas de aquí. Voy a ir a pagar y nos vamos cagando hostias. Y busca el puto móvil.
Ponte. Joder, con todo el tema de la igualdad que hay ahora, no entiendo por qué los maricones siguen viniendo a las gasolineras. ¿Pero qué cojones vienes ahora? Tío, el coche de vaya, ¿no? Haberle dicho que tú ya estabas servido. Joder, madre mía, si lo llegas a ver no te digo nada. Oye, ¿ya has encontrado el teléfono de Alex? No me preocupa. Me cago en la puta, si es que me meto en líos con la peor persona del mundo con la que me puedo meter en putos líos. ¿No será ahí? ¿El qué? La arboleda esa. ¿Qué pasa? ¿Te quieres ir a hacer una paja ahí ahora? Con un poco de suerte habrá alguien ahí grabando ovnis. Ya me puedo imaginar el vídeo en YouTube. El abominable hombre de las pajas. ¿No te parece un buen sitio para enterrar a Alex? Primera buena idea de la noche y sorprendentemente viene de ti. Es dejar de tocarme los cojones de una vez. Bien, bien, bien. Joder, tío, tira por ahí, ya está. Lo estoy calculando para no acabar los tres en una puta zarza, ¿sabes? Ay, que bebas no va ni de puta madre con tus cálculos. Esa es la que te regalé yo, ¿no? Sí, la llevo siempre encima. Parece que por algo más que valor sentimental. Salud por eso, hermano. Uf, es mi tema favorito. Sí, este disco nos queda tremendo. Fue el último que hicimos antes de que me echaran. Siempre he tenido ganas de hablar esto bien contigo. Y dadas las circunstancias en las que estamos, vas a tener que ser sincero conmigo. ¿Tú tuviste algo que ver? Algo subo, tío. Joder, sabes bien lo que pasó. Lo que pasó lo sé bien, no tienes que recordármelo. Lo sé de memoria. Es un chico irascible. Es un chico problemático. No tiene un compromiso real con la banda. Se mea en el público. Eso fue solo una vez, ¿no? ¿Lo de mearme en el público? Mata a un perro y ya sabes el resto. Pero eso no es lo que te he preguntado. ¿Qué quieres que te diga, tío? Si ya lo has dicho todo tú solito. A alguien le tuvieron que preguntar, ¿no? Sí, igual a los que tenías encima. No estoy de coña. Te lo estoy diciendo en serio. ¿Pero qué quieres? Que me digas la verdad. Te diga la verdad. Sí. Sí, soy la verdad. No estaría mal por una vez en la vida. Pues la verdad es que fui yo. ¿Qué? ¿Qué? Que te echaran del grupo fue una decisión que yo tomé. ¿Qué coño haces? Tío, lo siento. ¿Que lo sientes? ¿Pero quién coño te crees que eres? Que te estoy pidiendo perdón, joder. Puedes meter el perdón por el puto culo. ¡Eres un hijo de la gran puta! ¿Qué coño vas a hacer, no? ¿Me vas a matar? Falta un huevo, gilipollas. Y el puto Sebastián Gil.
sobrevivir a sobredosis, críticos musicales, una exmujer. Y en ese puto maletero de ahí está el cadáver de nuestro manager. Nada puede conmigo. Dime, Jiménez, ¿qué pasa? Escucha, acaban de emitir orden de búsqueda de Sebastián Gil. ¿De búsqueda? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Pues parece que ha desaparecido un tal Alex Garrido, que es el manager, y la última vez que supieron de él iba a casa de Sebastián este. ¿Tú dónde estás? Porque era por su matrícula, por la que me has preguntado. Ya os tengo, cabrones. Raúl, ¿estás ahí? Que os follen a todos. Mira, no sé en qué mierda estás metido, pero han rastreado el teléfono del tal Alex y están de camino hacia... ¿Qué pretendes hacer? Oh, tío, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué cojones pretendes hacer? Tío, no tenemos nada más que hablar. Sebastián. ¿Qué haces? Sé que estás dolido. ¿Dolido? Vas a saber lo que es caminar en la puta puerta floja. Como cuando Alex valoraba echarme del grupo y te quedaste callada como una puta sucia. ¿Pero qué cojones? Si fuiste tú el que me echó de la banda.
No muevas ni un músculo. Vamos, dame la pistola. ¿Me metes la pistola? Ahora no te ríes tanto. Cruza los tobillos. Manos a la nuca. Vaya fiestecita, ¿no? ¿De qué va todo esto? ¿Que habéis venido aquí a daros por el culo, maricones? ¿Sabéis eso que dicen de los lobos, no? Si ves uno en tu puerta, déjale entrar tranquilamente. Porque si viniera a hacerte daño, nunca le habrías visto venir. Ahí la tienes, Bastián. Eres el puto amo, Bastián. Eres el puto amo, joder, el puto amo. Es el tipo ese de la gasolinera. Bueno, ahora ya no es nadie. ¿De qué coño nos habrá seguido? Igual había venido a hacer terapia contigo. Gilipollas que eres. Parece que no vamos a poder terminar Black Coffin. No tiene muy buena pinta, ¿no? Pero bueno, a la canción la que hemos escrito esta noche. Wow.
triste toda nuestra historia.